myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas, página 220, ejercicio 8, que dice lo siguiente. Se registran los siguientes datos cuando se pretende medir el valor en dólares de un cuaderno de características estándar, teniendo 4 valores de 1.25. Verás, antes que nada voy a organizar esto en una tabla, ¿de acuerdo? Para hacerlo más fácil. Entonces voy a poner aquí el valor y aquí voy a poner la frecuencia, ¿sí? Ahora, cuando nos da estos datos, ¿sí? 1.25, 1.50, eso hace alusión al dinero y normalmente esta parte es la del valor. Porque yo sé que este 1.25 corresponde a este lado y no es la frecuencia, porque las frecuencias no pueden ser decimales ni fraccionarias. Las frecuencias es la cantidad de veces que algo aparece. Entonces yo puedo decir aparece una vez, aparece 2 veces, aparece 3 veces, pero no puedo decir aparece 3.35 veces o aparece 3.2 veces. No puedo decirlo. O aparece 3 veces o aparece 2 veces. ¿Sí? Entonces yo sé que las partes enteras corresponden a la frecuencia. Bien, voy a poner ahora, ya que tengo los valores, voy a encerrar los valores, voy a poner desde el menor valor de una vez en la tabla al mayor valor. Entonces tengo de 1.30, tengo 1.40, 1.35, 1.45 y 1.33. Voy a poner entonces de menor a valor. Yo veo que el menor de los valores es 1.25. ¿Y este valor cuántas veces aparece? Es 4 veces. Entonces 4 veces aparece ese valor. Dice el 1.50, luego sería el 1, yo le veo el 1.30, ¿no? El 1.30 como el siguiente valor del menor al mayor. El 1.30 aparece 8 veces, entonces la frecuencia con la que aparece es 8. Luego seguiría el 1.33, 1.33, ¿no? $1 con 33 centavos, ¿no? Y dice que aparece 3 veces, porque hay 3 de estos valores. Luego dice, sería el 1.35. 1.35, ¿cuántas veces aparece 1.35? Hay 6 de esos valores, entonces aparece 6 veces. Estaría el 1.40, 1.40. ¿Y cuántas veces aparece 1.40? Aparece 4 veces, entonces 4 veces. Luego estaría 1.45, 1.45, que aparece 5 veces, nos dice, 5 veces. Y estaría luego el 1.50. No veo más valores. 1.50 que aparece 5 veces, ¿de acuerdo? Entonces solo tengo que fijarme en que estos valores sean los que están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, están todos. Ahora me dice, responde, ¿cuál es el total de la muestra? En el literal A, el total de la muestra se refiere al tamaño de la muestra, es decir, cuántos elementos hay en total. Y para esto lo que tengo que hacer simplemente es sumar los que están en la columna. No te olvides, es la columna FI. Aquí se encuentra el total. Equivale a la suma total de todos los elementos de la columna FI. Entonces lo que tengo que hacer es sumar, ¿no es cierto? 4 más 8 que me va a dar 12, más 3 que me va a dar 15, más 6, 21, más 4, 25, más 5, 30 y más 5, 35. Entonces en total el tamaño ha sido de 35 valores. Claro, se repiten es una cosa, pero son 35 en total. Bien, en el literal B nos dice, responde el tipo de variable. Bien, cuando nos dicen el tipo de variable se refiere a si es cuantitativa o cualitativa. Cualitativa hace referencia a las cualidades, la alegría, la tristeza, cosas que no se pueden contar. Cuantitativa hace referencia a cosas que se pueden contar, que se puede dar un valor numérico. En este caso, como hablamos de dólares, sería una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, esta es cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos contestada el tipo de variable. Bien, me dice, responde, ¿qué valor registra el mayor porcentaje en el literal C? El porcentaje viene determinado también por la frecuencia. Entonces, en otras palabras, el que tiene más porcentaje será el que tiene más frecuencia. Entonces, más porcentaje es, en otras palabras, el que tiene más frecuencia. Con frecuencia nos referimos a FI. ¿Cuál de estos valores tiene más frecuencia?
Yo veo 4, 8, 3, 6, 4, 5, 5. El que tiene más frecuencia es justamente este de aquí. Pero ¿cuál es el valor? El valor es 1.30. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué valor? La pregunta es por el valor, no por la frecuencia. La frecuencia me ayuda a identificar que el valor es 1,30. Entonces, el valor es 1,30. Es el que tiene más porcentaje porque tiene más frecuencia. ¿De acuerdo? Bien. Dice, responde, ¿cuál es el valor de la media aritmética ponderada? Bien, entonces, la media aritmética ponderada es la que nos va a ayudar a resolver más fácil el ejercicio, como hemos visto en los cálculos anteriores. La media aritmética que tiene ese símbolo es la suma total de todos los valores, o sea, de todos estos valores, multiplicado por la cantidad de veces que aparecen, es decir, por esto, y dividido para el total de elementos, el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Voy a desglosar eso. Cada valor, o sea, por ejemplo, el 1.25, voy a multiplicar por 4, porque aparece 4 veces. Más, entonces eso se refiere con la suma. Sería el 1.30 por 8, ¿no es cierto? Porque aparece 8 veces. Más 1.33, entonces pongo 1.33 por 3, entonces voy a poner por 3. Más 1.35, que es un poco tedioso como tú ves, por 6, más 1.40 por 4, ¿no es cierto? Entonces pongo por 4, más 1.45 por 5, entonces pongo por 5, y más 1.50, eso por 5 también. Entonces, como tú puedes ver, es un proceso tedioso, pero realmente hacer la ponderada, es decir, multiplicar por la cantidad de veces que aparece, realmente facilita el cálculo. Dividido para 35, que es el tamaño total de la muestra. Entonces, ¿esto cuánto me va a quedar? Voy a poner en la calculadora esas multiplicaciones. 1.25 por 4. Más, voy a fijarme aquí, antes que acá, que es más fácil hacerlo, más 1.30 por 8. Más 1.33 por 3, más 1.35 por 6, más 1.40 por 4, más 1.45 por 5 y más 1.50 por 5. En este caso me da 47.84. Entonces me da 47.84. Y esto debo dividir para 35. En este caso, ¿cuánto me dará la media? Entonces, 47.84, eso divido para 35. La media de todos los valores ha sido 1.3668, que le voy a poner como aproximado 1.37. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner 1.37, ha sido la media de mi ejercicio. Con media nos referimos también a promedio, ¿sí? Es un sinónimo. Y no confundas con mediana, que esa es otra cosa. Bien, entonces en este caso me dice cuál es el valor de la media aritmética. Justamente hablando de la mediana es lo que nos pide el literal E. ¿Cuál es el valor de la mediana y la moda? La mediana, ¿sí?, se calcula de otra manera. La mediana tiene el símbolo ME y equivale a tener los datos ordenados cuál está en la mitad. A diferencia de los otros ejercicios, para la mediana debo considerar que si este número es par o impar, y como te digo, a diferencia de otros ejercicios, resulta que este número es impar. Todos los impares son terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Entonces, en este caso, este termina en 5, es impar. ¿Cuál es el problema de que sea impar? O mejor dicho, ¿cuál es la ventaja de que sea impar? Si yo divido este valor para 2, 35 dividido para 2, me va a dar 17.5. Cuando es par, tengo que tomar dos valores, el valor de aquí y el valor de más arriba, los dos valores y luego sacar el promedio. Pero en este caso, cuando es impar, simplemente, como los impares al dividir para 2 me van a dar 1.5, lo único que hago es tomar un valor más arriba del 17. Es decir, que la mediana es el elemento 18, ¿sí? Bien, pero ojo, todavía no tenemos calculada la mediana, tenemos que hallarla. Solo sé que es el elemento que está en la posición 18. ¿Cómo evalúo esto? Voy a fijarme en la frecuencia absoluta. Y lo que tengo que hacer es sumar hasta ver cuál contiene el elemento 18.
No tiene que ser exacto. Entonces, el 4 no contiene el elemento 18 porque es más corto. Entonces sumo 4 más 8, 12. 12 todavía es menor a 18, no contiene el elemento 18. 4 más 8, 12. 12 más 3, 15. Todavía no contiene el elemento 18. 15 más 6 es 24. Ese ya contiene el elemento 18. Me pasé, pero no importa, ya lo contiene el elemento 18. Por lo tanto, me detengo ahí y sé entonces que la mediana se encuentra en ese valor. O sea que el valor de la mediana, ojo, no es 6. Esto solo me ha servido para contar. El valor de la mediana es 1.35 porque ese valor está en la línea que contiene al elemento 18. ¿Sí? Bien, lo otro que nos pide es la moda. La moda es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la moda es el elemento que más se repite, el elemento que más aparece. En otras palabras, el que tiene más frecuencia absoluta. Entonces, nuevamente, para la moda también me voy a fijar en este valor y digo, ¿cuál de estos aparece más? Entonces yo digo, el 1.25 aparece 4 veces, pero el 1.30 aparece 8 y de hecho es el que más aparece de todos. Por lo tanto, la moda es directamente 1.30. Así que la moda, que ponemos como MO, es 1.30. ¿Ya? No confundas, no pongas que es 8. Este solo me sirve para saber e identificar cuál es el valor. Yo lo que tengo que poner es el valor. Es 1.30 porque aparece 8 veces. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que me pide es calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar de la distribución. Bien, ahí sí nos está pidiendo algunos valores que son bastante extensos, así que ponme mucha atención. Dice la desviación media. La desviación media es la suma total del valor absoluto de cada valor, menos la media, que calcule aquí, esto multiplicado por la cantidad de veces que se aparece, ¿no es cierto?, que es la frecuencia, y dividido para el total, que es n. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene la parte pesada. Dice que cada valor es 1.25 menos la media, que es 1.37. Eso multiplicado por la cantidad de veces que aparece, por 4. Más, ahora sumo más, ahora sería 1.30 menos la media, que es 1.37. Y eso por 8, ¿no es cierto? Aparece esto por 8. Más, el siguiente valor es 1.33. Menos la media, que es 1.37. Y eso multiplico por 3. Más 1.35. Menos la media, que es 1.37. Y eso multiplico por la cantidad de veces que aparece, que es 6, ¿no es cierto? Más 1.40. Menos 1.37, que es la moda, que es, digamos, la media, y esto por 6 veces, ¿no? Sería 1.40, no, perdón, por 4, casi me pierdo. Fíjate, es muy fácil perderse aquí. Más 1.45 menos 1.37, y esto por la cantidad de veces que aparece, que es 5 veces. Y más 1.50 menos 1.37, y eso por 5 veces. Bien, todo esto divido para el n, que vale 35. Y tengo que poner en la calculadora. ¿Qué son las barras de valor absoluto? Nada. Solo significan que si me da el valor negativo, lo pongo como positivo. Entonces, 1.25 menos 1.37 me da menos 0.12, 0.12 positivo. Por 4, eso me da 0.48. Entonces, voy a poner esto de acá así. Entonces me queda que la desviación media es 0.48 el primer valor, más 1.30 menos 1.37. ¿Ya? Eso me da negativo, menos 0.07, positivo 0.07 por 8, 0.56. Entonces nota que todos los valores los voy a considerar como positivos, aunque me diera negativo y no lo signo. 1.33 menos 1.37, se me queda menos 0.04. 0.04 por 3, eso me da 0.12. Yo lo tomo como positivo. Más 1.35 menos 1.37, y eso multiplico por 6, que me queda 0.12. 0.12, ¿no es cierto?
Bien, ya estoy aquí, ya hice esto, sería 1, 2, 3, 4, estoy aquí. Entonces me falta esto. 1.40 menos 1.37, y ese valor multiplico por 4, y me queda que es 0.12, más 0.12. Aquí, 1.45 menos 1.37, y ese valor multiplico por 5. Eso me da 0.4, más 0.4, y más el último valor, 1.50 menos 1.37, y ese valor multiplico por 5. Me queda que es 0.65. Bien, todo esto divido para 35. Sumo esto y me queda 0.48 más 0.56, 0.12 más 0.12 y más 0.12 también, y más 0.4 y más 0.65. Y esto me da 2.45. Al dividir para 35 me queda que es la desviación media es de 0.07. Esta sí da la desviación media. Un trabajo muy tedioso, muy largo, pero como ves no es difícil, o sea, lo que es muy largo. Bien, lo siguiente que me dice la varianza y la desviación estándar. Bien, la varianza es otra situación. Voy a calcular primero la varianza. Voy a poner aquí varianza, que equivale, ahí tiene dos fórmulas, pero la que vamos a ocupar es esta. Es la suma total de cada valor al cuadrado por la cantidad de veces que aparece dividido para el total. Ya no tenemos que hacer esa resta. Voy a poner este 35 más pequeño para que nos dé el espacio. Entonces, cada valor al cuadrado, es decir, 1.25 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, ¿no? Que es 4. Más el otro valor es 1.30, elevo al cuadrado y multiplico por 8, porque aparece 8 veces. El 1.33 elevo al cuadrado y multiplico por 3, más el 1.35 elevo al cuadrado y multiplico por 6, porque aparece 6 veces. El 1.40 elevo al cuadrado y multiplico por 4, más el 1.45 elevo al cuadrado y multiplico por 5, y más el 1.50 que elevo al cuadrado y multiplico por 5. Y esto divido para el total, que es 35. Pero me olvidaba algo de la fórmula, ya se me está agotando el marcador. Que a esta fórmula hay que restarle aparte la media al cuadrado. Entonces yo aparte tengo que restar la media, que es 1.37 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner todo esto en la calculadora. 1.25 al cuadrado, que puedes ponerle pico 2, o en tal caso este x cuadrado, eso por 4, más 1.30 al cuadrado por 8, voy a ver acá, no, más 1.33 al cuadrado por 3, más 1.35 al cuadrado por 6, más 1.40 al cuadrado por 4, más 1.45 al cuadrado por 5, y más 1.50 al cuadrado por 5. En este caso me queda 65.61, ¿sí? Ya, este es lo que me quedó acá arriba, ¿no? 65.61. A esto de acá arriba hay que dividir para 35, entonces ese resultado voy a dividir para 35, ¿sí? 1.87. Y eso voy a restar menos 1.37, que se está elevado al cuadrado, me queda que es menos 2.21. Me ha quedado como un valor negativo. Realmente no debería quedarme negativo. Alguna cosa debió haber sucedido. Voy a ponerle pausa un momento para indicarte qué valor es. Bien, ahora ya he comprobado. Resulta que la aproximación que hace, por eso a veces hacer aproximaciones no me gusta mucho, pero resulta que yo aproximé porque ese es el valor que me da en la calculadora. Sí, es todo una extensión de números, ¿no? Pero me tocó ponerlo para poder hallar el valor de la varianza. Entonces, bueno, todo lo demás no hay problema si lo hago aproximado, pero para la varianza me tocó tomar todos los valores de la calculadora. Bien, valor de estos de acá arriba, al elevar al cuadrado y al operar, ¿no es cierto?, por cada valor, como hicimos en la calculadora, me dio un resultado de 65.6142. Eso divido para 35, y aparte hay que restar la media que me tocó cambiarle por todo esto al cuadrado. Entonces, 65, voy a poner 65.6142
Eso dividido para 35 me da 1.8746, un número grande. Eso resto con 1.366857143, eso elevado al cuadrado, y me queda que es un valor muy pequeño. Es decir, que la varianza, voy a poner aquí, varianza es 6.39 por 10 a la menos 3. Eso significa que es 0,12 y el tercer espacio sería el 639, 0.0064, un valor muy grande, muy pequeño, mejor dicho, que este sería el valor de la varianza. Ahora, lo siguiente que me pide es la desviación estándar o desviación típica. Esta es bastante sencilla y es lo último. La desviación estándar o típica, simplemente hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de este valor. Voy a sacar la raíz cuadrada del valor que tengo ahí para que me dé con precisión. Entonces, en este caso es la raíz cuadrada de la respuesta, ¿no es cierto? Que está ahí y dice que la varianza es de 0.0799, que es prácticamente 0.08, ¿no? Me da 0.07995, que para mí es 0.08 si lo redondeo. Bien, en este caso estos han sido los valores. Como ves, a veces puede haber un error solo por el afán de no redondear. En este caso yo redondeé, por eso me salió así, pero por fuerza mayor me tocó utilizar todos los decimales para que me salga la varianza, debido a que ha sido un valor muy pequeñito. Pero como ves, ese ha sido el cálculo. Espero que te haya quedado claro. A veces hay que modificar así en la estadística, hay que hacer ciertos arreglos para poder resolverlo. Pero como ves, nadie es perfecto. Todos somos susceptibles a cometer errores, aunque realmente no ha sido un error voluntario. Yo he aproximado realmente, pero mira, aún así, en algunos videos, por esa razón, tú vas a ver que en algunos videos prefiero yo no aproximar o dejar con bastantes decimales para evitar justamente estos problemas o inconvenientes que salen. Pero ves, finalmente hemos hallado las soluciones del ejercicio. Lo que tienes que hacer es practicar, visualiza los videos anteriores, visualiza los siguientes videos para que vayas familiarizándote con este tema, ¿de acuerdo? Ánimo, que tú eres muy capaz. Contigo nos vemos en los siguientes videos. No te olvides, si tienes dudas, escríbenos a nuestras redes sociales o a nuestros contactos oficiales. Nos vemos en los siguientes videos.